Hola, os voy a explicar cómo sincronizar un mando a distancia con un receptor relé de un canal. ¿Vale? Este es el receptor y estos receptores funcionan a 12 voltios, aunque también pueden funcionar hasta 15 voltios incluso, y también por debajo podrían funcionar incluso con 9 voltios, por eso lo estamos haciendo ahora funcionar con una pila de estas, una batería de 9, aunque si lo vais a utilizar con una batería de 9 es importante que la batería esté nueva o muy cargada, porque si no podría no funcionar el circuito. Bueno, como podéis ver, al circuito del receptor relé le he conectado por este lado un LED, una resistencia y una pila que pues se encenderá el LED cuando el relé se active, ¿no? Es un circuito que pues está conectado al relé. Esto simplemente para que podáis ver cuando el relé está activado y cuando no de manera visual. Bueno, vamos a darle encender la batería aquí y como podéis ver cuando se enciende la batería aquí se enciende un pequeño LED rojo indicando que el circuito está encendido. ¿Vale? Ahora mismo podéis ver que no funciona ningún mando y lo que hay que hacer es sincronizarlo. Aquí tiene un pequeño botón blanco, este botón hay que mantenerlo presionado hasta que se apague el LED rojo, entonces mantenemos presionado, se apague y ya lo podemos soltar. Y ahora vamos a sincronizar por ejemplo este mando, presionamos el botón y como podéis ver parpadea varias veces para indicarnos que se ha sincronizado y ahora mismo el receptor ya está sincronizado con este mando. Yo si presiono el botón podéis ver que deja pasar la corriente, se enciende el LED, ¿no? Y este mando estaría sincronizado, pero ninguno de estos está sincronizado. Si quisiéramos sincronizar otro mando, pues por ejemplo vamos a sincronizar este mando de aquí, de vuelta a la misma operación, mantenemos presionado hasta que se apague el LED y ahora presionamos el botón que queremos que se sincronice. Cuando empieza a parpadear quiere decir que se ha sincronizado y ahora estaría sincronizado. Ahora funciona este mando, pero también funciona este. Es importante que los botones se sincronizan independientemente, es decir, a pesar de que este funciona, este no. Aunque lo presionamos, no, porque habría que sincronizarlo a mayores. Y este, por supuesto, como no lo hemos sincronizado, tampoco funciona. ¿Vale? Esta es la manera de sincronizar mandos, es realmente bastante sencilla. Y si en algún momento quisierais borrar los mandos que están sincronizados en el receptor, lo único que hay que hacer es mantener presionado hasta que se apague la luz, seguir manteniendo presionado hasta que se vuelva a encender. Y ahora que se ha vuelto a encender, soltamos el botón y como podéis ver, no funciona ningún botón de los que teníamos sincronizado. ¿Vale? Estos receptores funcionan con todos los mandos a distancia de 315 MHz, así que pues, podéis utilizar el que queráis, tanto código fijo como Learning Code, con lo cual son muy versátiles porque podéis sincronizar y desincronizar mandos a vuestro gusto.